Peralta Mariana Angelén. Está presente, Juan. Quispe Calero Claudia Pamela. Ramírez Aguilera Sandra Beatriz. Romero Abril Araceli. Abril está presente. Sí. Romero Joana Micaela. Silva Domínguez Wendy Elizabeth. Bueno, yo la había visto. ¿Sí estabas? Sí, Wendy, te vi. Ahí está. sí. Stephanie Verónica Zoe. Presente, profe. Bueno. Valenzuela Florencia Evangelina. Por ahí la vi. Presente. Vargas Guzmán Miguel Ángel, ¿también estás? Sí, está. Melanie Melgarejo, también está. Martínez Roxana. Presente, profe. Fernández Mayra. Y Jerez Mayra. Esta era la chica, me parece que vino a la mañana. A ver, Jerez. Mayra, sí, que es María, ¿no? Sí. Sí. ¿María o Mayra? No, es que me parece que se llama María algo y nosotros le decimos Mayra porque ella en su... No, se llama Mayra, profe. Ah, se llama Mayra. ¿Quién es la que se llama María? Le decimos Mayra, no sé. Bueno, tuvimos un poco de deserción, me imagino, porque han decidido que algunos... Jerez, Claudia... claro. ¿Qué? Jerez Mayra Joana, se Sí. llama Jerez Mayra Joana. Sí, Claudia vino, Quispe recién se estuvo conectó. la mañana. Y Quispe no vino. Sí, ahora está. Ahí está. Bueno. Sí, Quispe, Claudia Pamela. sí, correcta. Y Ramírez Aguilera no está. Romero Joana Micaela no está. Ajá, salí con eco. Sí. Bueno, ¿hay alguien que no nombré? ¿Hay alguien del otro turno? ¿No? Bueno. Estamos todos. Bueno. Voy a preguntar antes de darle el pie a Juan. Sí. ¿Llegaron a ver la clase 6? ¿O como que Yo no la vi, profe. No. No llegué. No, bueno. Bueno, entonces vamos a empezar como por lo básico y después, si llegamos... Yo les digo que hoy presenté casos de fluidoterapia, temas que ya habíamos dado, no con usted, con sí, en Morón. los estudiantes de medicina de la Universidad de Morón, y que yo ya habíamos dado la clase, más presenté el caso clínico 1, que hay acá de la unidad temática, que sería farmacología del aparato circulatorio, que también lo habíamos visto con la gente de Morón, y los tipos quedaron con un montón de dificultades para responder. A mí casi me internan a mí con el infarto. Porque realmente que los médicos te dijeran todo. No, yo esperaba que pensaran y que razonen, porque en ningún momento se le pide el tratamiento concreto de nombre y apellido a nadie, a los estudiantes, a ustedes que somos estudiantes de Luján, para decirles que los casos clínicos son difíciles de resolver, porque hay un montón de elementos que ustedes no tienen. Entonces, aún, y para el que tiene, como decía hoy Romina, le entra la duda.
como tienen mucho contenido en la cabeza, le entran a la duda y no participan en una discusión ni se genera ninguna conversación que sea fructífera, sobre todo para los que están callados, porque los que se callan, callan porque temen responder o porque le tienen miedo a la repregunta o no quieren quedar en evidencia o están en una actitud de estudiante más pasiva, que también todo es respetable, pero a nosotros que damos la clase, a veces nos cuesta mucho trabajo cuando no hay un feedback, no hay retroalimentación. Esto ya lo vamos a ver, bueno, lo vimos, en todo lo que es mecanismo de retroalimentación. Tiene que haber un ida y vuelta, que es lo que falta en estas clases virtuales y que no lo da la presencial. En lo presencial uno tiene el feedback de la mirada, de la atención, del seguimiento, y esa mirada le genera al docente un estímulo particular. Y acá queda todo como si fuera un programa de radio. Y bueno, es la crítica al sistema. Pero yo he leído esto y pasa en todo el mundo que se está iniciando y tiene una alta deserción este sistema educativo, donde está basado en la voluntad de ustedes y en el esfuerzo que hacemos nosotros de querer explicar algo que ustedes no conocen. Y hoy, por ejemplo, que es trabajo práctico, yo no puedo arrancar con un planteo, es lo mismo que yo le pida resultados de la tabla del 7 y ustedes todavía están en la tabla del 2. O sea, no van a entender nunca que 7 por 7 es 49. Y es eso lo que nos pasa. Y bueno, eso genera, por un lado, para los escuchantes o estudiantes, genera una sobrecarga de trabajo y ese trabajo hace que ustedes relacionan que cuanto menos se explica el docente, más tareas para el hogar tienen. Entonces, hay una disociación de sentimientos y una disociación de empatía del docente frente al alumno y del alumno frente al docente, ¿sí? Entonces, esas cosas se ven en este tipo, y aprovecho de decirla porque seguramente esto se graba y sirve para que sepan que nosotros valoramos mucho el esfuerzo que ustedes hacen, económico, temporal, de todo tipo, pero lamentablemente es así, más de lo que podemos hacer, no podemos, porque lo ideal sería estar en presencial. Claro, Bueno. aparte piensen que en resumen podía haber sido un año perdido, pero si ustedes aprueban esta materia, de alguna manera es un año ganado. Piénsenlo así, que mucha gente tuvo que dejar de estudiar, porque en estas situaciones de virtualidad es muy incómoda, como dice Juan, y entonces todo el mundo, mucha gente deja directamente y se va en la recurso. En cambio, de alguna manera, sin querer, esto es un año ganado para ustedes. Tengo internet un poco inestable, así que si me voy, no se asusten. Juan. Si que si te vas vos, me voy yo también. No, mentira. ¿Tipo robot? Claro, sí, queda así como en la película. Bueno, aparato circulatorio. Repasemos sistema circulatorio, Juan, así vemos qué onda. Sí, el aparato circulatorio se define como el aparato que empieza y termina en el corazón, ¿saben? Es una cosa interesante esto. Y uno dice, ¿pero qué pavada estoy diciendo? Bueno, es eso, justamente. Empieza, para darle, si quieren, el inicio, el aparato circulatorio comprende la definición que ustedes ya conocen por anatomía, no vamos a entrar en detalles, pero necesariamente empieza en el ventrículo izquierdo, se sigue el trayecto de la sangre por los sistemas de los grandes vasos, o sea, hay una circulación mayor representada por el sistema arterial, dado por la arteria aorta,
y un ventrículo izquierdo que expulsa sangre a través de la arteria aorta hacia todas sus ramas. Y esas ramas son las carótidas, que son las primeras ramas. Las primeras ramas de la arteria aorta, ¿saben cuáles son? Esa es una pregunta interesante. ¿Cuáles son las primeras ramas de la arteria aorta? Son las arterias coronarias. Bien, Wendy me respondió a mí sola. No se dio cuenta, pero me respondió a mí sola, las coronarias, muy bien. Wendy, ponete para hablarle a todos. Bueno, muy bien. Las arterias coronarias. Todo el exterior del corazón, digamos, meramente. El corazón se nutre en su interior por la sangre que le entra, y en su exterior, y hasta el tercio interno casi, por las arterias coronarias, que son la coronaria derecha, la coronaria izquierda y la circunfleja. Son 3 arterias coronarias. Entonces, esto lo tenemos que conocer. Entonces, tan importante son esas primeras ramas, porque si no se nutre el corazón, no hay manera de irrigar al órgano más importante del organismo, que es el cerebro, ¿sí? Entonces, si bien no son las primeras ramas, sí es donde va el mayor porcentaje de volumen circulatorio, digamos. Si uno tiene que hacer una proporción, hay tejidos muy irrigados y tejidos menos irrigados. Los menos irrigados es el hueso, por ejemplo. Los más irrigados es el cerebro. De hecho, frente a una circunstancia donde se necesite privilegiar la circulación, como es un estado de shock, cualquiera sea el shock, séptico, hipovolémico, anafiláctico, lo que sea, se va el sistema nervioso simpático, ¿sí? Es el que se encarga para que haya una regulación del flujo a favor del corazón, del pulmón y del cerebro, privilegiando fundamentalmente el cerebro. A tal punto que el hígado, el cerebro y el corazón tienen un sistema de autorregulación circulatoria. Eso es una cosa que es independiente. Por ejemplo, los órganos, a su vez, tienen un sistema de autorregulación, ¿sí? Así es como la sangre sale del ventrículo izquierdo con determinada presión, que siempre es positiva y que supera a la presión de la aorta, por un sistema valvular que es de la aurícula hacia los ventrículos, se llaman válvulas aurículo-ventriculares, y de los ventrículos a las arterias se llaman la válvula aórtica y la válvula de la arteria pulmonar. El sistema es unidireccional, o sea, la sangre siempre va hacia adelante, no puede ir hacia atrás. Si va hacia atrás, por ejemplo, hacia adelante quiere decir en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda hacia derecha, ¿sí? De ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Así es como es la circulación, sí. Permitime que les pregunte para ver si todos tienen claro esto. Lado izquierdo del corazón, ¿qué tipo de sangre hay? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, Juan está hablando de arterias y venas, y está diciendo que es unidireccional. Entonces, ¿por qué la sangre no podría tomar otro camino? ¿Por qué no podría no regresar al corazón? Esa es la pregunta. Esas 2 preguntas. Así que la primera es, ¿qué tipo de sangre hay en el lado izquierdo del corazón? Yo me saco el corazón, lo pongo acá, así, lado izquierdo. ¿Oxigenada o desoxigenada? Desoxigenada. El lado izquierdo, oxigenada. Ajá, dudaron ahí, oxigenada. Este es mi corazón. Cuando yo veo el dibujo, ojo que el corazón está girado, ¿sí? Estoy rotándolo. Entonces, el lado izquierdo es mi mano derecha. Entonces, siempre es oxigenada.
Por otra parte, la otra pregunta que les dice es qué diferencia hay de los ventrículos van a salir las, ¿qué dije? Perdón, a las aurículas van a llegar las venas, ¿sí? Y entonces, ¿qué diferencia hay entre arterias y venas? ¿Por qué la sangre? Que las venas entran y las arterias salen del corazón. Sí, pero ¿qué diferencia hay Las en los venas vasos? traen sangre oxigenada. ¿Cómo? Y las arterias, las venas poseen sangre carboxigenada. Y las arterias, sangre oxigenada. O sea, El cual, lo que correctísimo. va, Sí, eso sí, pero no me lo que refiero a eso, me va, estoy refiriendo a los vasos. ¿Qué diferencia hay entre venas y arterias? Que es muy importante. ¿Es el calibre? Otra ¿Es el cosa. calibre de... No, tiene Las otra cosa. capas, la electricidad? Una es la elasticidad. Bien, María, ahí. ¿Cuáles son más elásticas, las arterias o las venas? Y no me acuerdo porque las venas tenían como una doble, Como trabéculas. como una doble capa. Ahora, Sí, ahora entonces no. son menos elásticas. Bien. Las arterias tienen una capa perdón, muscular. Las arterias tienen una capa de músculo, digamos. Sí, pero no me estoy refiriendo a eso. Lo que quiero que recuerden es que las venas tienen como unas pequeñas trabéculas que son, ¿vieron como las que cuando pasan Claro, unas... un pasaje, peaje, ustedes pasan el auto y baja un coso así con unos dientes y no deja, si ustedes quieren ir para atrás se les pinchan las ruedas. Bueno, eso es lo que tienen las venas, entonces no hay retorno de la sangre. Era solamente para eso. Entonces recuerden, lado izquierdo del corazón, sangre oxigenada, lado derecho, sangre desoxigenada. Ahora sí, Juan, seguí. Ahora que lo tienen, que ya sabemos que lo tienen claro. La tienen clara. Bueno, esa es una gran diferencia entre arteria y vena. Y les cuento, lo que decía María Olivera Silly es que en la circulación menor, o sea, en la arteria pulmonar, sale sangre carboxigenada y vuelve, también por la circulación menor, vuelve la sangre de pulmón que pasó por el pulmón, hizo la hematosis y vuelve a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa la válvula mitral, así se llama, la aurícula ventricular mitral, y de ahí pasa a la aorta. Eso es diferencia en relación a la concentración de oxígeno y saturación de oxígeno, y carboxigenada no se refiere a si tiene poco oxígeno o mucho oxígeno, se refiere a si tiene poco o mucho dióxido de carbono, la CO2. Eso es una sangre carboxigenada, ¿sí? O sea, tiene ácido anhídrido carbónico y tiene CO2 y tiene oxígeno. En cambio, la otra tiene menor cantidad de anhídrido carbónico, ¿sí? La concentración normal que hay que tener después de la hematosis, y mayor concentración de oxígeno. ¿Sí? Bueno, esa es una diferencia entre circulación mayor y circulación menor. Otra diferencia es la presión que maneja cada circuito. Y esto es muy importante. Y también es muy importante la presión, la estructura vascular elástica que tiene la arteria para permitir que la presión de eyección, o sea, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, cuando se contrae, expulsa la sangre, ¿sí? En esa sístole, expulsa la sangre, la vuelca al territorio aórtico, ¿sí? Ese territorio aórtico que es elástico, recibe ese volumen de sangre que se transforma en un latido, que se palpa cada vez que tomamos el pulso, lo vuelca hacia la sangre y hacia la aorta, perdón, y la aorta se expande, se pone gordita y se expande como si fuera un ventrículo más. De hecho, se le dice al arco aórtico el tercer ventrículo, como si fuera un ventrículo más, y entonces hace que se desarrolle un movimiento, y hago así con la mano como si fuera un peristaltismo arterial, y esa onda de pulso y esa presión se va desplazando
en todo el territorio arterial, hacia la cabeza, hacia los pies, ¿sí? Hacia los miembros superiores. En todo el territorio arterial, de hecho, sigue la fuerza, eso se llama vis tergo, ¿sí? Vis tergo es cuando uno llega con el impulso, ¿vieron? Cuando uno dice, llegué con el impulso, llegué con lo último que tenía. Acá, vis tergo es llegar con un remanente de la fuerza arterial. Eso empuja la sangre venosa para que vaya de los miembros inferiores y, como no tiene paredes que se contraigan así como las arterias, tiene las válvulas y hace que la sangre suba. Pero lo que hace subir a la sangre, fundamentalmente, además del vis tergo, es el delta de presión. ¿Qué es delta de presión? Es la diferencia de presión que hay entre el ventrículo izquierdo, perdón, acá, a mi izquierda, el ventrículo izquierdo, la mano del corazón, ¿sí? Y la aurícula derecha. En la aurícula derecha la presión es 0. Y en el ventrículo izquierdo la presión está entre 120 y 140 de sistólica y en diástole baja 80. Entonces, ese delta de presión genera que el movimiento sea, como yo les contaba, circulatorio. Inicia la circulación con un delta de presión. Esto es recontra importante. Cuando ese delta de presión, si ese delta de presión no existe, no es factible la circulación. Entonces, para que haya circulación necesitamos que el ventrículo se contraiga y se genere a sí mismo el efecto bomba. ¿Qué es bomba? Bomba es algo que chupa. ¿Y cómo hace para chupar el corazón? Chupa generando un delta de presión, un ventrículo izquierdo fortalecido que manda la sangre a 120 de presión y una aurícula derecha que recibe a 0, complaciente. ¿Sí? ¿Entienden? Así es como la circulación se va generando y de modo aspirativo la sangre va pasando al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho a muy baja resistencia, excepto en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una hipertensión pulmonar de otra naturaleza, se vuelca el ventrículo derecho y en el sistema pulmonar entra toda la sangre que se expulsó al sistema arterial, ¿sí? En cada latido. Los latidos son sincrónicos, no obstante, por milésimas de segundo, se contrae primero el izquierdo que el derecho. Y ustedes deberían ver, en YouTube hay miles de películas mostrando en esquemas el dinamismo que tiene el corazón, cómo se contrae la aurícula, cómo la sangre atraviesa las válvulas y cómo la sangre pasa después a las arterias correspondientes. De hecho, en los ecocardiogramas, eso es lo que se estudia todos los días. Ustedes, este estudio es cotidiano, se hace pero en todo lado, en Luján, en Rodríguez, en Mercedes, en Buenos Aires, en España. Lo que cambia es la generación de los aparatos que le da y el ojo del observador. Pero ya todo el mundo está tan bien entrenado que con ecografía detectan hasta las malformaciones congénitas de los niños, a tal punto que hoy se hacen cirugías con el feto. Ustedes saben que en embriología el corazón es una de las primeras cosas que se forma. De hecho, a las 8 semanas, antes, 6 semanas, puede llegar a sentirse o verse los movimientos de los latidos cardíacos en el embrión. ¿Sí? Eso es un clásico. Cada uno que va a hacerse la ecografía, le ponen el ecógrafo y uno siente tuc, 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 del latido cardíaco. El latido que se sigue ocultando después a lo largo de todo el control. Bueno, cuando se detectan malformaciones neurológicas o malformaciones cardíacas, ya hace por lo menos 15 años que en el mundo se hace lo que se llama cirugía intraútero para corregir la malformación mientras se está terminando de formar el feto y sacarlo
ya después recién nacido en las mejores condiciones. Fíjense de lo que yo les estoy hablando. Esto no es una película, esto es lo que se está haciendo en el mundo desde afuera, diagnosticando y atendiendo el aparato circulatorio. ¿Y por qué se puede hacer en el feto y se vuelve a meter en la panza y se vuelve a suturar el útero? Aunque les parezca mentira, esto se hace en el Hospital Austral, por ejemplo, en el italiano, en un montón de hospitales, porque se necesita una maternidad y una terapia para todo eso, ¿no? Y en los hospitales de niños no hay maternidad, por eso no se puede hacer, no es un hospital polivalente, como dice Garrahan. Y volviendo al aparato circulatorio, entonces, otra de las características es que tiene que ser cerrado. Si el aparato circulatorio se abre por alguna cuestión, se produce una pérdida del tejido líquido, porque la sangre, en definitiva, que es un integrante clave en el aparato circulatorio, si no hay sangre no tiene razón de ser el corazón, ¿sí? La sangre está compuesta, es un tejido líquido compuesto por glóbulos rojos, glóbulos blancos, fragmentos de megacariocitos, que son las plaquetas, y luego tiene adentro del plasma están las proteínas y están las inmunoglobulinas, las proteínas, el complemento y todos los elementos que sirven en la cascada inflamatoria, todas esas cosas que nosotros vimos tantas veces, están, y las drogas, también las drogas están, los remedios son transportados y en la distribución son transportados de dos maneras, o unidos a las proteínas o en un porcentaje libre de las proteínas. Eso ya lo vimos nosotros en distribución. De la distribución, ¿quién se encarga? El aparato circulatorio, que requiere una homeostasis bastante exacta, tanto en temperatura, para que todo el sistema enzimático de la sangre, que es muy importante, funcione, y por otro lado, para hacer el transporte de oxígeno a través de los glóbulos rojos. Para eso se necesita una correcta conformación y metabolismo y fijación del oxígeno a su glóbulo rojo. Este elemento sangre es motivo de problemática dentro de la medicina y las creencias. Así como desde el punto de vista nutricional hay gente que por la fe en la India pasa hambre y para ellos la vaca es un animal sagrado, ¿sí? O otras gentes, otras personas solamente son como los veganos, comen exclusivamente un tipo de alimento porque para ellos tienen otra postura. Bueno, hay una religión que se llama Testigo de Jehová, tal vez alguno de ustedes pertenece a esa religión, que no acepta las transfusiones de sangre, porque siguen un mandato bíblico que no permiten. Imagínense que ellos no tienen problema en dar, lo que no quieren es recibir. Bueno, eso es una gran problemática a la hora de los tratamientos, sobre todo de los shock hipovolémicos. Sobre todo a la hora de que uno no tiene, y gracias a esas personas que tienen esa creencia, que está por encima, les aviso, que está por encima de cualquier voluntad científica. Cada uno es dueño de su vida y de su voluntad, eso lo tienen que saber de ética, de enfermería. Yo no puedo transfundir a nadie que no quiera. Yo no puedo hacerle ningún procedimiento a nadie que si me dice que no, es no. ¿Sí? Así. Y lo mismo pasa con la sangre. Esto es un detalle no menor. Ya después vamos a ver qué pasa con la sangre en estos pacientes y cuál fue la enseñanza que nos dieron. Que gracias a eso hubo un gran avance en la ciencia. Otra de las cosas que regula el aparato circulatorio es la temperatura. La temperatura es clave. Nosotros somos
seres que generamos nuestra propia temperatura y nos mantenemos alrededor de los 37 grados. ¿Sí? Ahí es el punto óptimo de metabolismo de las células y de las enzimas. Así que nuestra homeostasis también, de hecho hay un centro neurológico que detecta todo eso, y es el aparato circulatorio junto con el sistema nervioso simpático el encargado de generar y mantener la temperatura. Es otro de las virtudes o cuestiones que debe manejar el aparato circulatorio. Y él explicaba que dentro de la sangre, además de todas las cosas que les conté que existían en el plasma, están también los elementos que participan en la coagulación, que son los factores de coagulación, o sea, que hacen que la sangre se coagule, y lo que coagula en la sangre es un conglomerado de plaquetas. Esas plaquetas se van uniendo entre sí, van largando mediadores químicos, entre ellos el tromboxano A2, ¿sí? Empiezan a participar la interleuquina, después el fibrinógeno se transforma en fibrina, eso atrapa los glóbulos rojos y se va formando ese coágulo rojo que ustedes ven en cualquier paciente que uno espera que la sangre coagule. La sangre tiene la particularidad de coagular tanto in vivo, o sea, dentro del mismo paciente, como in vitro. Por ejemplo, si yo le saco sangre a un paciente y lo pongo en lo que se llama tubo seco, sin anticoagulante, a los 3-4 minutos que puse la sangre se coagula. Entonces, todo elemento ajeno al aparato circulatorio genera capacidad de formar coágulos, razón por la cual si yo tengo que poner cualquier elemento para trabajar dentro de un vaso, ¿sí? Sobre todo un cateterismo, cosas que ustedes habrán escuchado, puede generar la posibilidad de que ese cuerpo extraño forme coágulos y ese coágulo se rompa, o sea, empiece a tener un tamaño, se rompe ese coágulo y del coágulo, que se llama trombo, del coágulo cuando se desprende y se fragmenta, se llama émbolo y generar una embolia. Y esa embolia genera entonces un infarto dependiendo dónde del impacto. Si es en el sistema venoso, el impacto del émbolo final, supongamos que nace en las venas profundas de los miembros inferiores, se llama TBP, ahora todos se escriben siglas, T mayúscula, B corta mayúscula, P de Pepe mayúscula, es trombosis venosa profunda. Eso genera trombo, eso después se fragmenta, genera la cabeza del trombo, libera émbolos, el émbolo sigue la circulación venosa, y la circulación venosa, ¿dónde muere? En el sistema arterial pulmonar, o sea, trombosis, tromboembolia de pulmón. La trombosis pulmonar es una situación crítica, aguda, severa, grave, que cuando uno sale vivo requiere anticoagulación por varios meses. Escuchen lo que yo dije, que cuando uno sale vivo de esa situación requiere anticoagulación varios meses. De modo que existen entonces enfermedades que son procoagulantes, o sea que favorecen la coagulación, y existen enfermedades que son anticoagulantes, o sea que impiden, por la hemofilia, tienen un déficit donde los pacientes tienen tendencia a sangrar, que es muy importante. O los casos de hiperplaquetosis, o los casos, todos los fenómenos inflamatorios son procoagulantes. Escuchen esto. Cuando se habla del coronavirus, se habla de una enfermedad inflamatoria, se habla de cascada o tormenta de citoquinas, y se habla de síndrome proinflamatorio.
a tal punto que las cosas que cambiaron en todo eso es el tema de los glucocorticoides, que lo charlamos en la clase pasada, pregunta de examen, glucocorticoides, que se dan en esta enfermedad viral, y por otro lado, el uso de la heparina de bajo peso molecular, que eso después ya lo vamos a ver, que es un anticoagulante porque se vio en las distintas autopsias que se hicieron en los pacientes, que los pacientes tenían microangiopatías y macroangiopatías con trombosis en distintos vasos, sin que exista émbolos previos. O sea, se generaban inflamaciones en los vasos, tanto coronarios como cerebrales, y los pacientes tenían los pacientes graves. Eso, al igual que a nivel pulmonar, se detectó que además de la patología intersticial pulmonar, había patología vascular. Bueno, este cuadro complejo, entonces, llevó a interpretar una vez más este fenómeno inflamatorio, donde el aparato circulatorio hace de gran comunicador y de gran expansor de una respuesta inflamatoria. ¿Qué estoy diciendo con la respuesta inflamatoria? Estoy diciendo que en el aparato circulatorio, que llega a cada uno de los órganos y a cada parte final de nuestros tejidos, llega el órgano más grande del organismo, que no es la piel, es el endotelio. Y el endotelio es la parte interna, tanto de las venas, como de las arterias, como del corazón, como de cada vaso. Y la respuesta inflamatoria es una respuesta comunicacional que se ve amplificado por todos los mensajeros que la sangre lleva. Entonces, ese fenómeno bioquímico que ya estudiamos nosotros, ese fenómeno bioquímico, el aparato circulatorio lo hace expansivo. Por eso, uno se muere con la respuesta a la famosa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y uno se muere en serio, no es que se muere en joda, se muere en serio. Entonces, uno puede tener un proceso infeccioso chiquitito, como por ejemplo una otitis que puede tener un bebé o un niño de 2 años, tiene una otitis, el sitio de infección es muy pequeñito, pero el impacto inflamatorio hace que el chico tenga fiebre, chucho de frío, que no pueda comer, que tenga vómitos, que esté tirado hecho un trapito, ¿sí? Que rápidamente tenga que recibir antibióticos. Entonces, fíjense, la magnitud infecciosa, por ejemplo, es chiquitita, pero el sistema circulatorio se encarga de que todo eso se transforme en una cascada patológica y esos chiquititos se transforman en una gran enfermedad. Bueno, van entendiendo ustedes el rol que tiene, por un lado, llevar las inmunoglobulinas, ¿sí? Como está la propaganda. Hay que donar plasma para tratar en etapa precoz el coronavirus, ¿sí? O en etapa incipiente. O el plasma, o hacer una plasmaféresis para sacar las inmunoglobulinas. Todo eso está en la sangre. Entonces la sangre es recontra importante, un elemento clave en el aparato circulatorio. Entonces, sangre se llama contenido. El contenido del aparato circulatorio es todo lo que yo les hablé. Sodio, agua, fluidoterapia, bicarbonato, lo que sería unión bicarbonato más hidrógeno, formando la presencia de gases como el óxido nítrico, el oxígeno, CO2. Fíjense la cantidad de cosas que lleva la sangre. Todo eso está en la sangre. ¿Sí? Y el aparato circulatorio se encarga de distribuir, pero fundamentalmente los nutrientes, la glucosa también, la glucosa, los lípidos, los aminoácidos, ¿sí? Que son las partes finales de los nutrientes, van por la sangre, a todo nuestro cuerpo y a cada una de las células. Y cuando sobran las calorías se transforma en grasa. Entonces, fíjense si será importante como comunicación el aparato circulatorio. Por eso vale la pena entender
que si hay una obstrucción del sistema arterial o venoso, nos vemos en problemas. Juan, perdón, nombraste la grasa y sería como interesante que les digas entonces qué es lo que sucede cuando esa grasa se deposita en las paredes. Bueno, la grasa, les cuento. La grasa tiene formas de, cuando se absorbe en modo de kilomicrón, ¿sí? Se absorbe directamente del intestino como kilomicrón, y otra forma de circular es en forma de triglicéridos y colesterol. Está el colesterol bueno y el colesterol malo. Bien. Esa grasa que uno absorbe con la dieta pasa por el hígado, es ahí donde se sufre ese metabolismo de colesterol bueno y colesterol malo, y los kilomicrones también son metabolizados, el hígado se encarga de seleccionar, y cuando la grasa sobra, porque sobran las calorías, ¿sí? Por ejemplo, cada gramo de grasa que llega a nuestro organismo aporta 9 calorías, cada gramo de azúcar aporta 4 calorías. Entonces, si yo como asado, inmediatamente voy a tener grasa circulando, pero literalmente, grasa circulando. Ustedes ven el plasma de los pacientes que tienen dislipemia, se llama la enfermedad, el plasma, en vez de ser ámbar o color orina o casi transparente, es opalescente, como si fuera leche diluida, así es el plasma con grasa. Es increíble, pero créanme que cuando uno saca sangre, saca literalmente como yo les estoy contando. Termina el centrifugado y uno ve la grasa como, bueno, esa grasa que sobra, por ejemplo, si sobra en calorías, se va a reserva y forma la panza, la cola, los muslos, todo lo que uno tiene, la papada, los brazos, bueno, todo eso es aumento de calorías. Pero hay grasa que es circulante, patológica, que se empieza a depositar en los vasos, generando lo que se llama aterosclerosis. La aterosclerosis, la aterosclerosis es justamente depósitos de grasa, de placas de ateroma, ¿sí?, en los trayectos de circulación. Cuando esas placas de ateroma empiezan a obstruir el caño, digamos, obstruir las arterias, disminuye la luz. ¿Qué es la luz? Es el diámetro, ¿sí?, el diámetro interno de un vaso. Esto es la luz, ¿sí? Ahí está, ahí me salió. Esta es la luz. ¿Ven que me entra medio anteojo en el anillo que estoy haciendo con mis dedos? Bueno, si yo a eso lo tapo, lo cierro, ya no me entra. Ven una mitad del anteojo, la otra mitad no la ven, ¿sí? Bueno, imagínense que un ateroma hace eso, disminuye la luz. Entonces ya no pueden ver el anteojo como lo están viendo en este momento. Se deposita el ateroma, ¿sí?, y entonces disminuye la luz. Por ejemplo, si yo la disminuyo así, la disminuyo en un 50%, pero si la disminuyo así, la estoy disminuyendo en un 80%, solamente ven el 20% de mi anteojo derecho. El otro lo ven en el 100%, ¿sí? ¿Entienden? Bueno, cuando la obstrucción es crítica por el ateroma, ocurre que puede pasar lo que se llama accidente de placa. ¿Qué es accidente de placa? El endotelio cambia de carga, ¿sí?, se erosiona. Carga quiere decir que el endotelio tiene una carga que repele a las células para que las células no se apelotonen contra él, ¿sí? Entonces, cambia la carga y permite que las células se adhieran a toda la placa de ateroma, y entonces en vez de tener una obstrucción del 80%, miren lo que pasa, se obstruye el 100%. En esa obstrucción crítica del 100%, como ya el 80% está ocupado por grasa, se necesitó muy poquito para que se obstruya al 100%
la luz de esa arteria. Muy bien. Y se obstruye al 100%, la arteria no permite que la sangre circule y esa incapacidad circulatoria hace que se genere, sobre todo a nivel del corazón, se genere 3 pasos muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. La isquemia, la injuria y el infarto. Y es todo cuestión de tiempo. Se empieza por la isquemia, que es sintomática. Se sigue por la injuria, que es la persistencia de la isquemia. Y después se sigue por el infarto. No todas las células del organismo viven la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, esto es una ley natural, uno tiene que saber. Una neurona, por ejemplo, de la corteza cerebral, no vive más allá, sin oxígeno, no vive más allá de los 3-4 minutos. Esto que estoy diciendo es lo que define la muerte cerebral. Y es lo que permite que el resto de las células puedan vivir sin oxígeno más tiempo. ¿Sí? Entonces, hace que el paciente cerebralmente esté muerto y se haga una operación, comando del INCUCAI, donde al paciente se le puedan sacar todos los órganos que pueden vivir más horas sin oxígeno. ¿Sí? Entonces, si encima a eso se les da hipotermia, pueden vivir más tiempo todavía. Eso es fundamental entender que el corazón sin oxígeno puede vivir 1 hora y media, 2 horas, 3, más no. Ya después de la isquemia viene la injuria y después de la injuria viene el infarto. Juan, perdón que te voy a interrumpir un minuto porque Juan metió algunos conceptos y quiero ver si los entendieron. Uno es la placa de aterosclerosis, esa formación de grasa y fibra alrededor de las arterias. La otra habló de trombos y la otra, esperen que ahora se me fue, me sale el infarto y no. Los desprendimientos, Juan, del trombo. Embolia. ¿Esas 3 diferencias las entendieron? ¿Todos entendieron lo que era la placa, el trombo y la embolia? Nadie dice nada. Bueno, igualmente también tienen que entender que la aterosclerosis es una enfermedad, es depósito de grasa, que forma parte de otra enfermedad, de otro grupo, es uno de los integrantes de un grupo de enfermedad que se llama arterioesclerosis. La arterioesclerosis incluye a la aterosclerosis, pero la enfermedad en sí se llama arterioesclerosis, que puede ser con calcio o sin calcio, con colesterol o sin colesterol, ¿sí? Con placa de grasa o sin placa de grasa. Esto es muy importante saberlo, porque vieron cuando ustedes escuchan decir, este es un viejo, ¿te has hecho un viejo arterioesclerótico? Bueno, una cosa es tener aterosclerosis y otra cosa es tener arterioesclerosis. Cuando la arteria aorta pierde la elasticidad y la capacidad de ser el tercer ventrículo, o sea, tener capacitancia y capaz de responder, ¿sí? Con elasticidad para propagar esa onda pulsátil, se pone rígida. O sea que la aorta se pone arterioesclerótica. ¿Entienden? Entonces, que no necesariamente tiene que tener calcio, se pone arterioesclerótica. Y también se pone arterioesclerótica la válvula aórtica, generando una estenosis o una insuficiencia. Esto es muy común con el paso de los años. Y también se pone arterioesclerosis, se ponen así las arterias que irrigan el cerebro. Entonces, las arterias pequeñas. Entonces eso hace que se produzcan pequeños infartos que en las áreas mudas no tienen importancia, pero llega un momento que esos microinfartos son múltiples, pero múltiples, estoy hablando de cientos o miles de infartos múltiples, y eso genera
los cuadros demenciales precoces y tantas historias que uno tiene que conocer. Bueno, la arteriosclerosis entonces está ligada con la hipertensión arterial. Hoy la aterosclerosis está ligada también a la hipertensión arterial, está ligada también al síndrome metabólico, a la dislipemia, al sedentarismo, a la obesidad, al hipotiroidismo, a todo lo que lleve a trastorno de los lípidos de causa externa, o sea, atribuir a la dieta, o causa propia del individuo, que a su vez puede heredar esa tara genética. Así como uno hereda los ojos lindos del abuelo, o hereda, no sé, las piernas de la madre, también pueden heredar la diabetes, la hipertensión, la posibilidad de cáncer de mama, de colon. ¿Sí? Todas estas cosas no son muy importantes, ustedes como licenciados sepan, ¿sí?, que el riesgo de tener enfermedades vasculares también se hereda. Hay familias, incluso las enfermedades psiquiátricas, ¿sí?, así como hay familias de suicidas, hay familias de psicóticos, hay familias de golpeadores, hay familias de cáncer de mama. Esto es así. Uno mirando para atrás, ¿sí? Entonces, de hecho, por ejemplo, en el cáncer de colon, hay gente que si tuvo en la familia el padre, la madre, el hermano, hay familias que 3 hermanos se mueren de cáncer de colon, y son 4. Y se murió el abuelo. Entonces, esa familia, una vez que se detecta, a los hijos de esos pacientes que han tenido cáncer de colon o vasculares, ¿sí?, se los estudia anticipadamente. Hace una semana, a un cuñado mío, que el padre había hecho una ACV joven, y una arritmia cardíaca, quedó hemipléjico a los 50 y pico de años. Mi cuñado, que tiene, qué sé yo, tendrá 59, fue a hacerse ver y bueno, le dijeron, mira, por tu carga te vamos a hacer los estudios. Y los estudios son básicos, ecografía y qué sé yo. Bueno. Conclusión, terminó con 2 stents en el corazón porque tenía obstrucción asintomática de 2 arterias coronarias. Fue al Austral, le pusieron el stent a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde ya estaba de vuelta en la casa. Fíjense la maravilla que yo estoy contando. Juan, dijiste stent, así que... Stent. Ahora vamos a ver qué es el stent. Ahora vamos a ver, pero ellos saben, porque ya forma parte del lenguaje de la gente, ya saben lo que es un stent. Bueno, ahora le tienen que colocar en la carótida interna también. Bueno, ¿qué es un stent? Un stent es un artefacto que es una red metálica que sirve, que se coloca por vía arterial, por punción, se pincha la arteria radial o la arteria acá en el pliegue del codo, también la arteria humeral, se ingresa por ahí o también en las arterias. ¿Por qué las arterias? Porque hay que llegar, el lugar más común de colocación de stent, el más común, son las arterias coronarias. Luego, le siguen todo el resto de las arterias. Hoy se colocan stent en todos lados, en los miembros inferiores, incluso hay stent que son gigantes para tratar lo que se llaman aneurismas de aorta abdominal por vía endoluminal. Así se llama el nombre completo. Es una cosa carísima, pero hace ya 20 años que se hace esto. Y los stent hace 30 que se colocan. Así que esa malla se coloca por cateterismo, ¿sí?, en un servicio de hemodinamia bajo control radiológico permanente y sustancia de contraste, que tiene yodo. Por eso hay que preguntar si hay alergia al yodo. Y entonces se hace la coronariografía y entonces se puede colocar un dispositivo que es como reticulado, ¿sí?, que es como una malla que
va aprisionada en una capsulita. Supongamos, yo lo saco... ¿Ustedes vieron esos tapones que se usan para los oídos? Los operarios de las fábricas que lo aprietan al tapón y se lo meten en el conducto auditivo, después lo soltás y el tapón se expande y te tapa el oído. Ujú. ¿Nunca lo vieron? Malla que se expande, claro. Como una cosa que ustedes dejan ahí y después hace... Entonces Sí, tira hacia... exactamente. Y esa malla que se expande es hueca. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno pone algo de chiquitito, que cuando lo suelta, es como si fuera hecha de resortes. Se abre. Yo lo pongo chiquitito y se abre. Y al abrir, ¿qué hace? Expande, ¿sí? Expande, miren cómo se ve ahora mi anteojo. Expande y permite la circulación. Entonces la luz del vaso pasa a ser amplia para permitir la circulación. ¿Es mucho lo que se necesita para expandir? No. Con que uno tenga, pueda llevar la obstrucción de, en este caso 100%, dejarla al 60%, ya ese tratamiento es exitoso. ¿Entienden? Bueno, tan importante es todo esto que le estoy contando, que hoy a un paciente al cual se le va a trasplantar, por ejemplo, riñón. Ejemplo, el gordo de la nata. El periodista que se hizo trasplante de riñón cruzado, bueno, o sea, la pareja de él se lo dio a un chico y la madre del chico se lo dio a él. Así fue la cosa. Entonces, se llama trasplante cruzado. Antes de hacerse el trasplante, le hacen un estudio hemodinámico de las coronarias y del cerebro para ver cómo está, porque no van a hacer un trasplante y que el paciente después se muera por una ACV o se muera por una obstrucción coronaria. Entonces, antes del trasplante le colocaron 2 o 3 stent coronarios que eran asintomáticos. O sea, no tenía síntomas, pero estaba la obstrucción. ¿Para qué? Para garantizar que ese corazón iba, el sacrificio de un trasplante es una cosa, sobre todo porque no era cadavérico, era de paciente vivo. ¿Sí? Entonces, de vivo a vivo era la cosa, no era chiste. Entonces, se toman todas las medidas de garantía para que no se dejar a una persona sin riñón en vano y que hoy se corra riesgo de que el paciente tenga un infarto perioperatorio. ¿Van entendiendo? Que ya lo que ya existe el stent preventivo, digamos, se estudia y se debe hacer buscando la obstrucción coronaria. Así que fíjense, será frecuente que ya sabe todo el mundo dónde buscar la obstrucción que es en las arterias coronarias. Es el primer lugar. Sí. Eso. No, lo que te iba a pedir es que lo otro que expliques, como ya explicaste STEM, que expliques que es un bypass. Porque así ya Bueno. tienen todo el cuadro completo de las operaciones. Bueno, antes, o sea, el tratamiento de la obstrucción coronaria puede ser farmacológico, puede ser quirúrgico, por ejemplo, en la época, y lo inventó un médico argentino, que inventó, se llamaba, porque después él se suicida, se llamaba René Favaloro, que fue el que hizo luego la Fundación Favaloro. Cuando la gente habla de ¿dónde te hiciste la operación? En la fundación, todo el mundo sabe que la Fundación Favaloro. Nadie piensa en otra cosa que no sea la Fundación Favaloro. Bueno, este doctor Favaloro inventó el método de sortear, o la forma de sortear, estoy hablando hace, qué sé yo, estoy hablando del año 82, 80, 79, el modo de sortear, acá Miguel Ángel Vargas dice si la malla se expande por presión. No, se expande porque tiene una elasticidad propia, o sea, es como una esponja que vos la apretás con la mano y la soltás y la elasticidad de la esponja hace que vuelva a tomar su forma original. Acá metes algo comprimido, como si fuera una esponja, solo que hueco, que cuando lo soltás adquiere como un resorte,
como si fuera un caño hueco, caño dentro de otro caño. Eso es un stent, un caño adentro de otro caño. ¿Entendieron? ¿Entendiste, Miguel? Me parece Bien. que así está, Miguel. Sí. El bypass que consiste en, hay muchos métodos, pero en definitiva, con una vena o con una arteria, sortear dónde está la obstrucción. Entonces, ¿qué quiere decir sortear? Es como que yo tengo la obstrucción del caño de la bajada del agua y me digan, no, mirá, la obstrucción está muy alta, ni bien sale del tanque. Bueno, si la obstrucción está ni bien sale del tanque, me quedo sin agua en toda la casa. O que me digan, no, la obstrucción está solamente a nivel del caño que va al baño. Y yo quiero tener agua en el baño. Entonces, ¿qué hago? Me fijo a dónde va el agua que sale del mismo caño que va al baño, y si yo veo que solamente es un ramal que está obstruido, yo lo bypaseo, hago un puente salvando la obstrucción y puedo derivar el agua para que después siga su circulación. ¿Eh? No sé si soy claro, eso es un puente. Que casi Eso, siempre le sacan una venita de otro lugar del cuerpo, ¿no, Juan? sí, Lo- que te sacan de los miembros inferiores, se Mm, llama puente venoso, sí. y ahora se usa, está el puente arterial también. Ah, Pero ¿qué pasa? Como de la mamaria interna, que son arterias que están detrás de la parrilla costal, sí. lo que ocurre es que la metodología fue así. Años 70 se estudia, ya se venía estudiando, ya habían empezado la circulación extracorpórea, ¿sí? Esta es la gran problemática del bypass, ¿eh? O sea, decir, bueno, le tengo que sacar al paciente sangre, derivar la sangre a una máquina y Mm. después devolverla para que se irrigue el cerebro, se oxigene la sangre y que no pase ni por los pulmones ni el corazón está parado. Eso es la circulación extracorpórea, es una cosa muy compleja. Para eso se necesita anticoagular al paciente, canularlo, es una cosa bien compleja la circulación extracorpórea. Bueno, muy bien. Y la Entonces, perdón, Juan. bomba, Entonces, vimos que si hay formación de placa, hay dos opciones, por lo menos, una farmacológica y una quirúrgica. De las quirúrgicas, Juan habló de los stent y de los bypass, ¿no, Juan? sí. Y el stent Mm, apareció también en los últimos 25 años, también ideado por otro médico argentino que todavía vive, que se llama Parodi. Esto es importante, porque son cosas que hay gente que ha dejado una mella y que los tipos hacen un descubrimiento mm, y en 3 meses lo patentan. Pero una vez que lo tienen patentado ese descubrimiento, en 3 meses lo agarraron los alemanes, los rusos, los suecos, los italianos y lo perfeccionaron 50 veces más. mm. El tema es la idea, la cuestión. ¿Entienden cómo funciona? La ciencia tiene su patente, también tiene su negocio, y la farmacología también. Y junto con todo eso, también hubo avances en la farmacología. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿para qué sirve todo eso que yo estoy contando, que es el bypass y lo que es el stent? Ustedes imagínense que en la época donde el doctor Favaloro vino a Estados Unidos y empezó a trabajar en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires, y después, muchos años después, tardó para formar la fundación, uno tenía un problema coronario, se lo detectaban por coronariografía, no existía el stent, le tenían que abrir el pecho, entrar en esa bomba que yo les digo, que era una cosa compleja, sigue siendo una cosa compleja, y había que atar el esternón con alambre, bueno, una cosa fuerte para hacer un puente o dos puentes. ¿Sí? Bueno, hoy, y uno estaba por ahí 15 días internado con un montón de riesgos, ¿no? Y la unidad coronaria y la infección, y
Hoy, 2 vasos, como le pasó a mi cuñado, se hicieron en 45 minutos y el paciente en 4 horas sin operación se fue a su casa. Digamos, contra ese modernismo no se puede competir, es una cosa fantástica, revolucionaria. ¿Sí? Entonces, los pacientes que van a cirugía cardíaca hoy en día es porque están hechos torta. Ya no tienen más lugar donde ponerle un stent. Claro. Y el pronóstico cambió. De hecho, antes un cirujano cardíaco, como Favaloro, en una mañana operaba 6 pacientes. ¿Qué era operar 6 pacientes? No era que él operaba los 6 pacientes, él pasaba por el quirófano 1 hacia el bypass, por el quirófano 2 y cada uno le llevaba media hora, 40 minutos. Pero tenía todo un equipo que abría y que cerraba, que abría y que cerraba. O sea, toda la parte más laboriosa la hacía otro equipo. Él hacía lo específico para el bypass. ¿Entienden cómo se trabaja en equipo? Bueno. Hoy todo eso cambió para bien y hay un abanico de tratamiento de acuerdo a las posibilidades. Y hay pacientes incluso que se transforman en intratables, porque ya pasaron por todo. Por el bypass, por el stent, y siguen teniendo problemáticas vasculares. Entonces, para ellos existen tratamientos preventivos, sobre todo de la parte de la agregación plaquetaria. Y la agregación plaquetaria debe ser un tratamiento precoz. Entonces, hoy yo les diría que pasados los 40 años, a partir de los 40, el 30% de los pacientes tienen hipertensión arterial. Y además tienen una tendencia a la hiperglucemia, a una resistencia a la insulina. Y además tienen sobrepeso, y además tienen sedentarismo, y además tienen estrés, y además fuman, y además toman alcohol. Y entonces cuando son medicados para la presión y le van a dar ácido acetilsalicílico, un remedio viejísimo, ¿Qué es el que deriva del sauce. No, le pregunto a ellos, ¿qué es el Ah, ácido sí. cíclico normalmente? ¿Cómo le decimos? Le decimos por la marca. Aspirina. 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 Bien, vamos. Bueno, una cosa es así, miren, el ácido acetilsalicílico es el nombre químico de claro. la aspirina, ¿sí? La aspirina es un nombre genérico, como decir amoxicilina, ¿sí? Entonces, uno no dice en la farmacia, ¿tiene un beta-lactámico para darme? No dice. Uno dice amoxicilina con clavulámico, deme tanto, punto. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la aspirina. Bueno, lo que pasa es que se vio que una cosa es la dosis de aspirina antiagregante plaquetaria, ¿sí? Que justamente que dura la acción antiagregante mientras viva la plaqueta. La plaqueta vive 7 días. Entonces, la inhibición de la agregación plaquetaria es una inhibición, inhibe el tromboxano, inhibe la agregación plaquetaria, le cambia la carga a la plaqueta y la sangre está más fluida, lo que mejora es la realogía, ¿sí? La hemodinamia, y bueno, todas las leyes de la hemodinamia se mejoran con la aspirina. Bueno, ¿qué dosis? Más chica, una dosis más baja que la del mejoralito. El mejoralito trae 100 miligramos de aspirina. Hablo de mejoralito porque ustedes saben la dosis. La aspirina común y corriente trae 500 miligramos de ácido acetilsalicílico. Entonces, imagínense que es un quinto de un geniol, un quinto de la valla o la cafia, da lo mismo. Esto es importante. Una sola toma por día inhibe por una semana la vida de las plaquetas. ¿Pero qué pasa? Yo la tengo que tomar todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días se renueva la masa plaquetaria. ¿Sí? Esa es la razón por la cual uno toma
para la fiebre una dosis, para el dolor otra dosis, como antiinflamatorio otra dosis, pero como antiagregante plaquetario, tienen que tomarlo uno, pero todos los días. ¿Entienden? No por la vida media de la aspirina, sino por la vida media de las plaquetas. Les voy a hacer una pregunta entonces a los chicos. Ajá, Esa es buena. Preguntas, ¿eh? Hoy está picantona. Estoy picante. Hablamos de la placa, hablamos del trombo y de la embolia, y ahora estamos hablando de darle un fármaco que es antiagregante, ¿no? Entonces, ¿cuál de esas tres palabras que hoy nombramos tiene relación con que se produzca la agregación plaquetaria? Esa es la primera pregunta. Vamos, arriesguen. ¿El trombo? El trombo. Y, por ejemplo, Juan hoy habló también del colesterol en un momento, ¿sí? De que a los pacientes hay formas de evitarles si tienen problemas genéticos de familia, y la acumulación de grasa, de colesterol malo, ¿con cuál está relacionado? ¿Con la formación de qué? ¿De la placa, del trombo o de la embolia? De la placa. De la placa, muy bien. Bueno, pero van entendiendo, ¿no? Digo, todo está relacionado con todo, pero para que lo razonen un poco. Bueno, esto que dice Romina, que todo está relacionado con todo, nos costó entender a los médicos. Nosotros antes creíamos que la dislipemia era una cosa, la hipertensión era otra cosa, la diabetes era otra cosa, el hipotiroidismo era otra cosa, y la obesidad era otra cosa. Y hoy nos dimos cuenta que todo tiene que ver con todo, y se llama síndrome metabólico. Perfecto. ¿Cuánto hace que cambió el nombre? Cambió el nombre hace más o menos 7 años, que todo el mundo habla en ese mismo lenguaje. Síndrome metabólico. Y antes, ¿qué pudimos entender? Que solamente la división era para poderlo estudiar mejor, nada más. Es como que yo diga, bueno, en vez de estudiar todo junto, pero bueno, si yo voy a una fiesta de 15, se empieza por la picadita, se sigue con un platito, se sigue con el otro. ¿no? Todo tiene que ver con todo. Al final de la noche, tiene que ver lo que uno come con lo que uno toma. Bueno, todo eso se suma y da tal cosa, una resultante. Bueno, lo mismo pasa con las enfermedades. Entonces, esos factores de riesgo, que así se llaman, lo ponen a uno en una situación muy particular. Nos pone vulnerables. Por eso, se cambió esta clasificación. Bueno, yo creo que ya cuando ustedes vean el teórico de Diego, que yo decía que hay dos Diegos interesantes que dan un teórico. Uno es Diego Laderach, que da el teórico vascular, y otro es Diego Maradona, Claro. que tuvo un fenómeno vascular Buenísimo. a nivel cerebral, que hizo un coágulo. O sea, la sangre hizo una extravasación de sangre entre la membrana que cubre el cerebro y el cerebro propiamente dicho. Esa sangre se escapa del cerebro, pero no vuelve a la circulación. Pierde conexión con la circulación. Entonces, al perder la conexión, se activa el sistema de coagulación y la sangre se coagula y forma el coágulo. Ese coágulo genera un fenómeno inflamatorio que hizo que, bueno, si ustedes ven el noticiero van a ver la tomografía y van a entender perfectamente cómo se ve el coágulo y van a entender la terapéutica que se le hizo a Maradona. Claro, Juan dijo que la sangre salió, ¿no?, de los vasos sanguíneos, y entonces eso produce una disminución ¿de qué? De algo que vimos la semana pasada en fluidoterapia. Una palabra importante, que me gusta que la tengan. ¿Una disminución de qué produce? De varias cosas, ¿no? Una puede ser de la presión sanguínea, y otra de la volemia, ¿se acuerdan? Ahora sí, todos hacen bien. Bien, Juan. Yo estoy repasando conceptos así, no sé. No, está bien. ¿Saben por qué se puede repasar conceptos? Porque
en la medida que uno va hablando y va tomando nota, uno aprende mucho más, porque uno va mirando y uno puede repreguntar. Esto es lo que hacen los periodistas. O sea, los periodistas no saben de un tema y hacen una entrevista y en la medida que van preguntando, van aprendiendo y van llegando a cuestiones. Bueno, es lo que hace Romina. Hace un trabajo que no es de periodismo, es un trabajo de análisis para reforzar contenidos. Es un trabajo docente. Son refuerzos, es bien conductivista, no, mentira, es constructivista. Sí, voy conduciendo. Bastante conductivista. Sí, entonces digo que tenemos que ver el caso clínico 1, ¿qué les parece? Claro. Así vemos cómo entendemos. De todas maneras, lo que hoy hablé con ustedes, lo hablé distinto a la mañana. Por si llegan a ver el tema, igual dijimos las cosas. Igual me parece, Juan, que voy a subir esta, porque de alguna manera fue más ordenado y podemos repasar otros temas. Me parece que voy a subir este video de la noche, si te parece. Lo que pasa es que como vos entendiste más ahora, porque es la segunda vez que lo escuchás. No es por eso, porque me da la impresión que repasamos pequeños conceptos que llevan al grande, por eso. En cambio, a la mañana capaz que empezamos por conceptos más grandes y no sé si estaban... Bueno, espero que no se ofenda nuestro Bien. jefe cuando lo comparemos con Maradona. Ah, No, pero es para que ustedes sepan que, ¿saben qué otro famoso tuvo, gente famosa que haya tenido obstrucción de carótida? Bueno, uno fue un presidente que se llamó Menem. Yo me acuerdo que él iba a subirse al avión y empezó a sentir hormigueos en una mano. Y se lo dijo enseguida al médico presidencial, lo salvan con una operación de carótida. Otro, ¿saben quién fue? Kirchner, que lo operaron de la carótida. Y otra persona que tuvo un coágulo en la cabeza y la operaron, ¿saben quién fue? Cristina. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, tuvo un cuadro parecido al de Maradona. Un golpe inadvertido que se transformó en un coágulo porque tal vez tendría una hemorragia, mejor dicho. Se llama hemorragia subaracnoidea, que en definitiva es un coágulo. Bueno, vamos a leer, en función de todo esto, vamos a leer el cuadro clínico de la temática farmacología del sistema circulatorio, que dice: varón de 58 años que acude a urgencia por cuadro de dolor retroesternal opresivo de unas 6 horas de evolución, con irradiación al brazo izquierdo. Asimismo, refiere náuseas y vómitos. La presión arterial es de 150/100. Se encuentra normohidratado y con sudoración profusa. Datos analíticos: leucocitosis, función renal normal, creatinquinasa o CPK, 955 unidades internacionales, con la fracción MB, que se llama fracción MB a la fracción miocárdica de la CPK, elevada. El electrocardiograma muestra un ritmo que es sinusal, 53 por minuto, una onda Q de 3 y ABF con elevación del segmento ST y negativización de la onda T. Ante el diagnóstico de un infarto de miocardio, como licenciado en enfermería, ¿hacia dónde cree que debe estar orientado el tratamiento? perfecto. Después de todo lo que charlamos. Claro. Después de todo lo que, digamos, sin saber los fármacos, pero digan qué les parece, hacia dónde apuntarían. Después del infarto está hablando. Digamos, el paciente llega así, ¿qué fármacos, sin saber los nombres, ¿no? ¿Para qué? ¿Para combatir qué cosas? De lo que escucharon hasta ahora. Primeramente, valdría la saturación para la colocación de oxígeno, porque va a haber
una disminución en el oxígeno por el tema del fluido de sangre, ¿no? Y después, para restablecer el suministro de sangre, la reperfusión, y usaría para disolver el trombo. Anotate, María, vos recordá esta palabra, reperfusión. Ese es el objetivo. Todavía vos no entendiste muy bien, pero esa palabra, reperfusión, esa es la meta terapéutica y esa es la meta terapéutica hemodinámica, o sea, por hemodinamia con un stent, la meta terapéutica con drogas o la meta terapéutica con cirugía cardíaca. Claro, hay algo que se rompió. Entonces, Hay algo que está roto, esa homeostasis está rota. Entonces, ¿de qué manera ayudamos a que se restablezca de alguna manera el sistema? Porque el sistema a la vez también está respondiendo. Hay algo que falló y entonces el sistema de alguna manera va a hacer que responder. Entonces, ¿cómo ayudamos? ¿Qué tipo de fármacos le damos? Recuerden todo lo que habló Juan de las plaquetas, recuerden de los trombos. ¿Un anticoagulante? ¿Coagulante? Adelante. Sí. Bueno, entonces, lo que pasa es que por ahí son fármacos que ellos no los conocen todavía, pero bueno, la idea es, entonces, para llegar a la reperfusión, ¿sí? O sea, permanentemente el sistema, miren, una cosa es la hemostasia y otra cosa es la homeostasis. Homeostasis es el equilibrio del medio interno, temperatura, gases en sangre, sodio, calcio, potasio, magnesio, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Cloro, bueno, eso es homeostasis. Y hemostasia significa coagulación. Es muy importante que exista un sistema de hemostasia, de coagulación. Pero cuando ese sistema de coagulación es activado, de hecho, permanentemente hay un sistema de coagulación que se activa, y la sangre tiene a su vez otro sistema de anticoagulación que se activa, que es de seguridad fisiológico, ¿sí? Al mismo tiempo que la protrombina se transforma en trombina, que es la formación de coágulo, al mismo tiempo también existe un sistema que lisa, produce una lisis de ese coágulo, que es el sistema fibrinolítico, ¿sí? Que lisa el coágulo para generar como un túnel, una tunelización, así se llama, del trombo, del vaso, para generar ¿qué cosa? La reperfusión. Eso es permanente, el organismo vive en equilibrio, así como cambia las plaquetas cada 7 días, así como existe la apoptosis, se mueren las células viejas y aparecen células nuevas, y va creciendo la uña, crece el pelo. Eso es una marca biológica que nosotros tenemos en cada grupo celular. Lo mismo pasa con el mantenimiento de la hemostasia. Al mismo tiempo que hay trombo, al mismo tiempo hay fibrinolisis. Pero cuando por causas de obstrucciones no alcanza, es como la respuesta del sistema nervioso simpático, no alcanza la respuesta fibrinolítica normal, vence el trombo. Y se genera una cadena viciosa, que una plaqueta trae a otra, y se obstruye en el 100% la luz. En este caso, la luz de una arteria coronaria. Y se infartó una parte del corazón que se llama cara inferior. Entonces, ¿cuál es la meta terapéutica? Es lograr la reperfusión lo más rápido posible de ese vaso. ¿Para qué? Para que el infarto no se haga más grande todavía, porque alrededor de un infarto, que puede ser del tamaño de una moneda, hay un área atontada de isquemia que es mucho mayor que el tamaño del infarto. Por ejemplo, si yo tengo un velador prendido en el rincón de una pieza, tengo un foco de luz en el rincón de la pieza o del ambiente, pero alrededor de ese foco tengo una gran área de penumbra. O sea, vengo del pasillo, oscuridad,
veo una zona de penumbra y después el foco chiquitito iluminando, ¿sí? En el fondo, en el rincón de la habitación. Bueno, imagínense hacer un infarto. El infarto es chiquito como el foco que ilumina, pero el área de penumbra es 10 veces más grande que el área iluminada. ¿Entienden? Por eso las luces para iluminar un ambiente se ponen sobre el techo o en la parte alta de una casa y no en un rincón, en un velador, que es una visión selectiva. Bueno, lo mismo pasa con los vasos que se obstruyen. Entonces, la meta terapéutica es generar la reperfusión y se logra mediante drogas que generan una fibrinolisis. Se llaman drogas fibrinolíticas. Al mismo tiempo que doy las drogas fibrinolíticas que sean por vía intravenosa, también se utilizan por boca la aspirina, antiagregante plaquetario, que ya al cabo de 1 hora y media ya se genera absorción y ya comienza a ejercer su efecto antiagregante plaquetario. También puedo usar al mismo tiempo una droga anticoagulante. ¿Entienden? Entonces, anticoagulante como la heparina, antiagregante plaquetario y fibrinolítico. ¿Con anticoagulantes alcanza? No, no alcanza con anticoagulantes solo. Hay que dar un fibrinolítico. ¿Sí? Ahí les Estamos hablando del caso de la obstrucción por el infarto. ¿Sí? Entonces, todo esto, el infarto, el miocardio, cuando el músculo esquelético, cuando se queda sin irrigación, sin oxígeno, duele, duele. El corazón como duele, duele como es de libro, uno dice de libro cuando tiene un paciente tal cual está descrito acá. Este es un paciente descrito increíblemente bien. Entonces, ojalá todos los pacientes vinieran así. Uno puede tener, ya les conté, tener infartos asintomáticos que se ven en los viejos, y en los pacientes diabéticos, cuya población es muy grande, se ven los infartos asintomáticos. Y uno lo detecta en el control, nada más. Entonces, recordar, meta terapéutica, reperfusión a través de los fibrinolíticos. Y además de los fibrinolíticos, existen drogas que son antiagregantes plaquetarias y anticoagulantes. ¿Sí? Ese es el detalle, conocer. Y una cosa que ustedes tienen que saber, que cuando hay un área sufriente, un área de penumbra muy importante en el corazón, eso genera mayor posibilidad de insuficiencia cardíaca, debilidad miocárdica, y eso puede generar ruptura del corazón, y también genera focos de arritmias cardíacas. Estos detalles son muy importantes. Cosa que también ocurre en la reperfusión. En la reperfusión se incrementa la circulación de un área de penumbra y se vuelca la circulación venosa del corazón un montón de iones y sustancias y intermediarios gaseosos y neurotransmisores que también en esa reperfusión también hay riesgos de arritmia. Por eso los pacientes que van a ser sometidos a drogas trombolíticas se debe hacer bajo control estricto hemodinámico, en una unidad coronaria. ¿Entienden? Ustedes mañana van a ser enfermeras de unidad coronaria y todo esto lo van a manejar mejor que yo en este momento, porque lo van a hacer ustedes el trabajo. El médico hace la indicación, pero ustedes van a preparar el fibrinolítico, ustedes le van a colocar la venopuntura, ustedes van a visualizar, le van a poner los electrodos, van a visualizar las arritmias, le van a sacar el electrocardiograma, van a detectar todo y una vez que hagan todo eso le van a decir, mire doctor, mire doctor, y lo van a conversar el paciente de los dos. ¿Entienden? Esto es como un coche de Fórmula 1. Ustedes se creen que, o la nave que va a la luna, se piensan que la maneja el astronauta. No, el astronauta va en la nave, pero atrás de ese astronauta hay miles
de cabezas que piensan, que pensaron y seguirán pensando y haciendo. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, lo mismo pasa en la medicina. Por eso tienen que saber estas cosas, para entenderlas, para razonarlas y para anticiparse a la problemática. Si ustedes saben anatomía, van a saber fisiología, van a entender la farmacología, que en definitiva es restablecer, fíjense, es restablecer la fisiología alterada. Entonces, recuerden esto, en materia isquémica y de infarto, lo hecho está. Ni hablar en lo que es daño cerebral, ni hablar en lo que es daño miocárdico. ¿Sí? ¿Hay infartos de otros órganos que no sea corazón? Sí. Puede haber infarto de pulmón, ya lo vimos, la embolia de pulmón es un infarto de pulmón. Tromboembolismo de pulmón. Puede haber infarto de intestino, esa es mala noticia. Infarto de intestino, tanto venoso como arterial. Puede haber infartos en los miembros inferiores, obstrucción de las arterias de los miembros inferiores. Entonces, para todo eso existen estas mismas drogas, antiagregantes plaquetarios, fibrinolíticos y anticoagulantes. Y está la indicación, la contraindicación, y ustedes tienen que saber los cuidados. Entonces, yo como médico doy la indicación, como médico tengo que pensar la contraindicación, pero ustedes tienen que llevar una tablita, así como Romina apunta datos, ¿sí?, que sirven para ordenar contenidos y pensamientos. Ustedes tienen que tener una tablita, un protocolo de seguimiento hasta que aprenden la mecánica farmacológica de lo que es un fibrinolítico, de lo que es un antiagregante, saber la diferencia. Distintos mecanismos de acción. Un fibrinolítico hace una cosa. Entonces, fibrinolítico, ¿dónde actúa? Sobre la fibrina. ¿La fibrina qué es? El factor 1 es el fibrinógeno, que cuando se activa se transforma en fibrina, que es el factor 1 activado. ¿Sí? ¿Ok? La protrombina es el factor 9 que se transforma en 9A activado. ¿Sí? Esa es, protrombina se transforma en trombina. ¿Sí? Entonces, una cosa son los fibrinolíticos que lisan el coágulo formado y otra cosa es el antiagregante que impide que se agreguen las plaquetas. Y otra cosa es el anticoagulante que impide que se unan las plaquetas y que se activen los factores de coagulación. Fíjense la diferencia, porque para que haya trombo se tienen que activar los factores de la coagulación y se tiene que unir a la plaqueta y ahí se adhieren los glóbulos rojos para formar el trombo concretamente. Muy bien. Bueno, conociendo eso, ustedes van a razonar un montón de cuestiones. Por ejemplo, a un paciente de 50 años, dice caso clínico 2, se le diagnostica una insuficiencia coronaria moderada. Dice, razone la indicación de los bloqueadores beta o beta bloqueantes en este tipo de pacientes. Entonces, ¿de qué me serviría a mí darle a un paciente con insuficiencia coronaria moderada, darle beta bloqueantes? Esto quiere decir que una insuficiencia coronaria es un cuadro clínico que tiene distintos grados, leve, moderado y grave. Y a su vez, dentro de los graves, están justamente los que depende de la actividad. Moderada, por ejemplo, si yo camino 10 cuadras y a las 10 cuadras y viento en contra, y a las 10 cuadras empiezo a sentir la sintomatología del varón de 58 años. Esa es una insuficiencia coronaria moderada, que aparece a determinado esfuerzo. De hecho, se busca. La insuficiencia se trata de estadificar qué grado de insuficiencia coronaria le quedó al paciente o tiene el paciente previo a alguna cuestión. ¿Vieron la prueba de la bicicleta, la famosa ergometría? Es eso, es buscar la suficiencia coronaria.
y tratar de recrear es de volver de producir o simular un estado de ejercicio o de esfuerzo, una prueba de esfuerzo, así se llama. En esta insuficiencia coronaria moderada, ¿qué ventaja tendría? Razona, dice, la indicación de los beta bloqueantes. Bueno, los beta bloqueantes bloquean la unión de adrenalina y noradrenalina en los receptores beta 1 y beta 2. Por eso se llaman beta bloqueantes. Beta 1 y beta 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los receptores del sistema nervioso simpático eran alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2? Y falta un receptor que se llama beta 3, que aparece en la remodelación del infarto de miocardio. Que ese es muy importante porque es un receptor patológico. Es un descubrimiento de los últimos 15 años. Pero para si aumenta la frecuencia cardíaca, se va, supongamos, en la caminata se va de 60 a 120 o 140 por el esfuerzo, aumenta la frecuencia, yo hago así con la mano imitando la sístole, aumenta la cantidad de veces que late el corazón porque aumenta la frecuencia y aumenta el consumo de oxígeno miocárdico. Y al aumentar el consumo de oxígeno miocárdico pide oxígeno, pide sangre, pero resulta que hay una insuficiencia coronaria, una dificultad para que la sangre le llegue. Entonces, tengo dos cosas para hacer. O le doy un beta bloqueante para que no aumente la frecuencia cardíaca, o le digo al hombre, usted lo máximo que puede hacer es caminar dentro de su casa. O sea, una vida inválida. Entonces, ¿qué digo? Bueno, le voy a dar un beta bloqueante para bajar la frecuencia cardíaca. Por otra parte, al bajar la frecuencia cardíaca, también baja las veces que se contrae por minuto el corazón. Y el corazón cuando se contrae se llama sístole. Y cuando se relaja y se llena para generar otra onda de pulso, ¿sí? Otra sístole, se llama diástole. Son los dos movimientos que hace el corazón. Sístole, apretado, se exprime el corazón, se produce volcado. Sístole y diástole, se dilata el corazón, aspira y se llena de sangre. Cuando la sangre sale hacia la aorta, en la sístole, la sangre tiende a volver hacia el corazón y ahí se produce una onda de presión que justamente definida porque se cierran las válvulas aórticas y ahí en las válvulas aórticas hay como si fuera un nidito de paloma, ¿sí? Ahí están las bocas de las coronarias. Entonces, en la sístole se irriga todos los tejidos del organismo, menos el corazón. El corazón se irriga en diástole. Entonces, si yo bajo la frecuencia, voy a tener mayor tiempo diastólico, ¿sí? Para que se pueda llenar ese corazón. Pero atenti, que los planteos también cambiaron. Si yo un paciente que toma beta bloqueantes, el paciente se siente bien, ya sabe que puede caminar, se le ocurre correr el colectivo, porque se le va el 57 que va a Buenos Aires y tiene que esperar media hora, o a Mercedes, se le ocurre correr el colectivo y sale corriendo. No tiene un corazón que compense para que corra. Esos son los pacientes que se caen muertos. Entonces, atento a todo esto que yo les estoy contando, hay un montón de limitaciones que da el beta bloqueante. Me va a permitir caminar sin tener taquicardia, pero cuando yo necesite
que el corazón lata más rápido, como es un ejercicio o el acto sexual, por ejemplo, para que ustedes tengan idea, yo voy a necesitar un corazón que lata más, ¿sí? O un trabajo, o cambiar la rueda de un auto, ¿sí? Eso es un trabajo desacostumbrado que genera, o el estrés mismo, que genera taquicardia, ¿sí? Entonces, todas esas cosas yo las voy a tener un corazón que no compensa mi necesidad. Entonces tengo que adaptar después mi vida a esa circunstancia farmacológica y a esa circunstancia coronaria. Por eso, lo mejor es ver la evolución en el tiempo y si se agrava la situación coronaria, yo a ese paciente es preferible tratarlo y no tener la sorpresa de usar que tenga una muerte súbita o una arritmia súbita. ¿Van entendiendo qué dinámico es todo esto? Entonces, como teoría es muy buena. Las respuestas que ustedes van a dar son muy correctas y concretas, pero hay que ver, uno no puede transformar algo dinámico en conceptos estáticos. Claro, Y el corazón es dinámico, el corazón no se para. No es como la articulación de la rodilla, que yo le pongo un yeso y dejo la articulación en reposo 20 días. ¿No? Acá no es así. El corazón no para. El cerebro tampoco. Entonces, estas cosas hacen que la terapéutica, uno siempre puede hablar hacia atrás de lo que pasó hasta hoy. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos. Son situaciones difíciles de pronosticar. Ustedes, es archisabido, pacientes que fueron al cardiólogo, fueron a control, se fueron para su casa y cuando llegaron a su casa se murieron. Pero esto lo sabe, pero uno siempre tiene un conocido que le pasó eso, de cualquier edad, Entonces, con esto quiero decir que hay un montón de cosas que uno también está limitado. Estamos hablando de lo que es la protección de los beta bloqueantes y ahora les estoy diciendo que no es la panacea. Aparte, Juan, es como le decíamos hoy, ustedes están atacando el problema, pero el cuerpo también está atacando el problema. Y si ustedes le ponen beta bloqueantes, capaz que se produce un edema, capaz que pasan otras situaciones, que el problema se generó por el fármaco que ustedes le dieron. ¿Entienden? Porque el sistema trata de compensar todo el tiempo eso. Más todavía, y con esto ya son 20:59, más todavía. Sepan que en cardiología, o sea, lo que es hipertensión, insuficiencia cardíaca, en lo que es dolor, en lo que es anestesia, uno da un remedio para que baje la presión y el organismo a los 3-4 meses se las arregla para generar un mecanismo contra el medicamento que le estamos dando. Y vuelve a estar otra vez hipertenso. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y eso ya es motivo de estudio. Entonces, los investigadores estudian, dicen, bueno, ¿y hasta cuánto tiempo? De hecho, ahora ustedes están viendo, en cada congreso y en cada reunión de especialistas, se charlan estas cosas. Ahora, por ejemplo, ustedes ven debates sobre el tema de la inmunidad y la vacuna, la famosa vacuna. Están hablando de fase 3, un concepto que es, nunca en mi vida yo pensé que se iba a tratar a boca de jarro como se trata ahora. De fase 3 como si estuvieran hablando del agua y el cloro en la ciudad de Buenos Aires. Están hablando de concepto de comunidad, pruebas en pacientes sanos y en pacientes enfermos, y ver si se llega a la fase 4, cualquiera, se opina en televisión, en los noticieros, en todos los programas. Fase 3 y fase 4 de un fármaco, que son las etapas más complejas para que un fármaco salga a la venta. En este caso la vacuna, se está hablando de eficacia y de eficiencia, un concepto farmacodinámico, farmacocinético y otro concepto farmacoeconómico. Pero es increíble lo que está pasando con la revolución de todo esto, conceptos que los tenemos que aplicar a nuestra grilla. Bueno.
Chicos, hay 2 ejercicios, traten de hacer los ejercicios. El 1B y el 6 lo vamos a ver cuando veamos la teórica 9, pero los otros traten de hacerlo y si no nos envían si tienen dudas. Fuiste Rocío Silveros de la Comisión de la Mañana. Pero ¿por qué nos dijiste? Gamarra Rocío. Silvero Rocíos de la Mañana, ¿por qué no nos dijiste cuando preguntamos si había alguien de la mañana, Rocío? Ujú. Bueno, ponele presente, Juan, que estuvo escuchando. Acuérdense de decirnos cuando empezamos la clase, chicos, si hay alguien de otra comisión. Bueno, nada, traten de hacer los otros ejercicios, les queda, bueno, terminar de responder el 2, qué cosas tienen que vigilar, el 3, 4 y 5, traten de hacerlos, y en todo caso, entraste un poco más tarde, en todo caso nos envían si tienen dudas. Bueno, y nos vemos la semana que viene ya con la clase 7 de Diego, ¿no? Es así. Bueno, Nos vemos. muy bien. Chao, Romina. Chao, Chao, Juan. chicas y Chao, jóvenes. gracias a todos. Nos vemos. Que sigan bien. Hasta luego.